Día muy importante para los argentinos, para la Argentina. Mañana es 2 de abril. Primero para los que estuvieron en Malvinas luchando y después para todos los argentinos. Y durante estos días venimos escuchando y leyendo en aire distintas historias vinculadas con los protagonistas. Faltan pocas horas, insisto, mañana 2 de abril, hoy 1 de abril. Lo tenemos con nosotros Antes quiero contar algo, para que entiendan el valor del relato que vamos a estar escuchando. El 8 de junio de 1982 es considerado el día más negro para la flota inglesa, no solo durante el conflicto de Malvinas, sino el día más negro desde la Segunda Guerra Mundial. El 8 de junio de 1982. ¿Por qué? Porque ese 8 de junio los ingleses comienzan a acercarse a las islas, comienzan a acercarse para desembarcar, pero en un punto de las islas, que se llama Bahía Agradable, había algunos soldados argentinos que los vieron. Ahí están, ahí vienen, están desembarcando. Y dieron aviso de lo que estaba pasando. Entre esos soldados que vieron en primera persona cómo los ingleses comenzaban a desembarcar aquel 8 de junio, el día negro para la flota, en Bahía Agradable, había un santotomecino que estaba ahí, que se llama Argentino Foremni, y lo tenemos con nosotros. Argentino, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien. Acércate un poquito al micrófono. Bien, así te escuchamos bien. Buen día para ustedes y para toda la audiencia. Ese 8 de junio que vos estás relatando, yo concretamente estaba en el Monte Harriet, que está a unos 30 kilómetros de Bahía Agradable. ¿Por qué estaba ahí? Yo integraba una compañía de comandos, la 602, que estaba en aquella época al mando del teniente coronel Aldo Rico, y estábamos haciendo la sección Blue Pipe, la que yo integraba, una emboscada antiaérea a helicópteros británicos. ¿Qué sería la sección Blue? Entiendo que es el nombre de un misil antiaéreo. Es un misil antiaéreo de campaña de aquella época que tenía unas prestaciones que para hoy son casi irrisorias. Pero lo que nos atañe a nosotros es el aparato de puntería que tenía. El aparato de puntería, que se podía separar del misil, tenía lo que es muy poco para hoy, unos 25 aumentos, pero tenía capacidad infrarroja para hacer el seguimiento del cohete del misil, para corregir la trayectoria, por supuesto. Y bueno, estábamos en ese lugar que en ese momento era el último bastión del anillo defensivo de Argentina. Monte Harriet. Monte Harriet frente al Monte Wolf, precisamente. ¿Cuántos eran? No, ahí estaba acantonado el Regimiento 4, parte de él, pero nosotros, el grupo, éramos 4 personas. Cuatro personas. Con el lanzamisiles. Exacto. En el Monte Harriet. Y allí estaba Argentino. ¿Y qué pasó? Y bueno, y al amanecer del día 8, casi como jugando, la inquietud de los 19 años, tomo el visor del lanzamisiles y empiezo a mirar en 360 grados. Y veo, prácticamente no se veía nada por la neblina. En Malvinas aclara muy tarde en esa época del año, yo diría 8:30, 9 de la mañana, con suerte, pero mucha neblina. En Malvinas llueve o llovizna 290 días al año. Y veo en el visor unos destellos rojos que aparecen y desaparecen. Dije, hay una fuente de calor, hacia la zona de Bahía Agradable, que era hacia el mar, ¿no es cierto? El Monte Harriet, nosotros estábamos de espalda al mar. Si se ubican hoy, es muy cerca del lugar donde hoy están esos generadores eólicos muy grandes que se ven en las imágenes de hoy de Malvinas. Estabas entonces, vos decís imágenes de calor porque era de noche, y vos tenías uno de los pocos visores infrarrojos con los que contaba la Argentina. En ese momento y en ese lugar, había en otros lugares, porque estábamos fuera del anillo defensivo de Puerto Argentino, ¿no es cierto? Destellos rojos. Destellos rojos. Entonces llamo a mi superior y digo, ahí hay una fuente de calor importante, porque si no a esa distancia no se veía. Después, investigando con años, me doy cuenta
ahí había dos buques, el Sir Galahad y el Sir Tristram, y las chimeneas eran de calderas de diésel. Entonces generan una firma infrarroja muy grande en las chimeneas, distinto de barcos más modernos que son motores diésel eléctricos. Claro. Y bueno, doy el aviso, empezamos a mirar, cada vez las imágenes eran más claras. ¿Cómo se llamaba tu superior? El teniente primero Terrado y el sargento Galarraga. ¿Teniente? Sí, entonces empieza a mirar con el otro visor, porque teníamos dos en ese momento, y dice, sí, ahí evidentemente hay una fuente de calor y es británica, porque argentinos de acá para adelante no hay nadie. No hay nadie. Y bueno, y dimos el aviso a Puerto Argentino, que no sabíamos bien lo que podía ser, porque todavía no los veíamos, los vimos recién por lo menos una hora más tarde. ¿Cómo dieron el aviso? Por radio. ¿Tenían una radio? Teníamos radio, y la posición donde estábamos nosotros tenía radio para comunicarse con el puesto de comando del regimiento y con Puerto Argentino. Y avisaron, algo hay en Bahía Agradable. Claro, en la zona de Bahía Agradable, marcando los puntos cardinales de donde estábamos. Y bueno, y 3 horas y media a 4 después, vimos en directo el bombardeo. ¿Salen los aviones desde el territorio? Desde el territorio. Desde el sur de la Argentina. Exactamente. Y la primera oleada fueron 4 aviones, no fue derribado ninguno, impactan a los 2 buques. Quien haya visto imágenes de Malvinas de esa época, es una de las imágenes más simbólicas de la guerra. Tenemos un video, Iván, mirá, mientras vos estabas... Donde estalla el buque. Mientras vos estabas en Monte Harrier, viendo cómo se acercaba una imagen de calor, intuyendo que eran buques ingleses, avisando a tu superior que avisaban y que desde la Argentina salían los aviones, lo que vamos a escuchar ahora, Iván, lo tenemos en línea, en punta, es el relato de los que estaban en esos aviones, que vos veías desde la tierra. Perfecto. Los buscamos y dijimos, pero si Argentino estaba viendo a los aviones, ¿qué dirán los que estaban en los aviones? Los que estaban en los aviones te lo cuentan de esta manera. Vamos a... Antes de despegar, yo voy a mi avión y cuando llego al avión veo que está perdiendo oxígeno, se siente el ruido, ¿no? del oxígeno. Viene el suboficial Camar de Reynolds y me dice, señor, usted así no puede volar, así que no puede despegar. Yo dije, está equivocado, Camar. Yo no debo, pero poder puedo. Me subí al avión y me fui. Cuando llegamos al reabastecedor, falla el sistema de reabastecedor en mi avión y creo que el avión de Celaya tiene una ingestión de combustible. Entonces se produce como una pequeña falla en el motor y fallamos de pronto los 2 jefes de escuadrilla. Entonces le dije a Cachón, hágase cargo y condúzcalos a la gloria. Yo no me acuerdo si me dijo 3 o me dijo Cachón, pero seguramente debe haber sido 3, hágase cargo y condúzcalos a la gloria. En realidad sentí un golpe como si la realidad me hubiese golpeado y me hubiera dicho, bueno, es tu momento. Y bueno, puse todo en manos de Dios y le dije, Dios mío, ayúdame en esta, porque esta vez sí te necesito, y me encomendé a la Virgen del Valle de Catamarca, que es mi protectora de toda la vida. Así que antes de llegar a la península ya me di cuenta que eran 2 los buques que había, porque se veían muy grandes. Entonces digo, el 1 y 2 al de la derecha, el resto al de la izquierda. Y ahí, bueno, efectuamos el tiro. Lanzo mis 3 bombas y ahí me dice el número 2 que vio el impacto de las bombas que habían dado en el objetivo, habían pegado en el buque. Y inmediatamente, bueno, salimos al frente. El número 3 alcanza a ver ya la explosión de mis bombas y ve como el barco rápidamente se cubre de humo. Ocurre más o menos lo mismo con el Sir Tristram, que estaba más a la izquierda. Y bueno, salimos todo en silencio de radio y más o menos volamos unos 10 minutos rasantes rumbo al continente, rumbo más bien sudoeste, hasta que consideramos de que ya no teníamos ningún tipo de riesgo, y ahí empezamos a ascender. Fue un éxito tremendo la primera salida, pero la segunda salida, que ya las fuerzas inglesas, sobre todo las PAC,
las patrullas aéreas de combate de los Harrier estaban alertados cuando va la segunda escuadrilla, lo estaban esperando. Ya ese día ya tenía mal presentimiento. Nunca lo tuve en todo el conflicto. Cuando dan la orden, uno tiene que cumplir su misión. No, acá no se puede discutir, ni que no, nada. Dieron la orden, se sale. Llegando a la zona de Bahía Agradable, que quedó a nuestra derecha, y se veía las dos columnas de humo blanco, inmensos. Y del otro lado de esa bahía también, un valle y unas elevaciones. Apenas entramos en esa zona, empezaron a tirar impresionante en el frente nuestro, se veía, era una cortina de proyectiles, se veía el misil perfectamente cómo volaba hacia nuestros aviones con la estela que dejaban característica en el trazo en el aire. Intenté tirar con mis cañones, pero como siempre nos salían más de 3 o 4 proyectiles y se nos trababan. A medida que iba avanzando mi avión, yo veía las cabezas, uno no identifica la cara, el rostro, nada, sino la figura del soldado que se tira hacia un costado del rumbo de avance del avión. Yo calculo que si se quedaban parados, le pegaba con el tanque externo del avión o con algo, los liquidaba. Esa era la... Mientras pasaba esto en los aviones, Argentino estaba en Monte Harrier viendo en primera persona esta escena. Exacto, esa escena, y como dijo recién el vicecomodoro, la segunda oleada los estaban esperando y derriban a 3 de los 4 aviones. Sí, ahí mueren Danilo Bolsón, sí, Juan Arrarás y Alfredo Vázquez. Exacto, pero alcanzan a impactar una lancha de desembarco que se llamaba Foxtrot 4 y ahí mueren 8 ingleses más. En total mueren 52 ingleses y hubo más de 150 heridos. Obviamente estuviste en el lugar preciso y en un hecho, en un acontecimiento clave en la Guerra de Malvinas. En aquel 8 de junio, el día negro para la flota. Y fuiste el primero en ver la flota y dar el aviso. Ahora, vos dijiste estaba con un grupo de comandos. ¿Vos eras un comando? No. Yo fui agregado a una compañía de comandos, 5 soldados, los únicos en la historia del ejército argentino que integramos una compañía de comando, porque solo para profesionales y creo que con 3 años mínimo de experiencia después de hacer el curso. ¿Vos tenías cuántos años? 19. Y te dijeron, Argentino, usted se va con los comandos. ¿Por qué te dijeron, usted se va a los comandos? Tuve que ir, sí. Y fue por necesidad, porque yo integraba el Regimiento 1 de Tanques de Villaguay, Entre Ríos, sí, y como rol de combate, como había muy pocos oficiales, me asignan a mí, que era universitario, y sabía algo de inglés para aprender el manejo de esos misiles de campaña. Como Argentino sabía algo de inglés y los lanzamisiles eran ingleses, le dijeron, soldado, usted se dedica a lanzar misiles, porque usted va a entender cómo se usan las instrucciones. ¿Entendemos el nivel de improvisación de la Argentina en 1982? ¿Y sabe qué? Se va con los comandos de Alto Rico porque usted sabe inglés y va a saber usar el lanzamisiles. Y bueno, en la brigada de caballería blindada, que era la que de Entre Ríos, que tenía esos misiles, entonces buscan un oficial y un soldado de cada una de las 3 unidades, nos incorporan primero vamos a Buenos Aires, no sabíamos que íbamos a ir a una compañía de comando. Dijimos, nos llevarán a cuidar un aeropuerto. Me acuerdo que el que era mi superior inmediato, el sargento Galarraga, nos llevan al Palomar, nos entregan ropa mimetizada y me dice, gringo, usó otra palabra, ¿no? Vamos a ir al medio del despiole. ¿Qué palabra usó? ¿Qué pausa? ¿Qué dijo? ¿Cómo te dijo? ¿Se puede? Sí, claro. Vamos al medio del quilombo, estos son comandos. Nos metieron con los comandos. Y bueno, son las cosas de la vida. Y bueno, nos incorporaron a la compañía y cumplimos funciones en la medida que pudimos con ellos. Escúchame, terminaste con un grupo de comandos a los 19 años, en medio del quilombo. ¿Cómo fue tu llegada a Malvinas? En el avión de aerolínea, sí. Primero fuimos en un avión civil hasta Comodoro Rivadavia, de ahí fuimos en un Hércules, que hay algunas fotos por ahí, sí. Inclusive tengo algunas fotos aquí en el pendrive.
hicimos 3 intentos. El primero desde Comodoro Rivadavia no pudimos llegar. El segundo volvimos y fuimos desde Río Gallego. Tampoco pudimos llegar. ¿Por qué no podían llegar? Porque estaban cañoneando la pista y había alerta roja. Claro, se acercaban a Malvinas, pero le estaban disparando la pista. Volvían. Nosotros volábamos a 10 o 15 metros del mar. Imagínense el tamaño de un avión Hércules. Si hubiera cometido un error el piloto, un alabeo solamente, volcándose hacia las alas tocan el agua y el avión se destruye. Así que era una tensión muy grande el vuelo, y en el tercer intento pudimos. ¿Y cómo? Contame esto porque es importante. En un momento te dijeron, si no podemos aterrizar porque están bombardeando, ¿qué hacemos? Descargamos la carga que está paletizada en vuelo rasante, tomamos altura y nos lanzamos en paracaídas. ¿Vos sabías tirarte en paracaídas? No. ¿Escucharon? Tenía 19 años, le dijeron, quédate tranquilo, nos tiramos en paracaídas. Pero yo no soy comando, nunca me tiré en un paracaídas. Yo no me bajo, le digo, a mí me tiran porque yo solo no me bajo. ¿Y qué te dijeron? Se sonrieron, pero pudimos tomar pista y descender. ¿Qué pasó cuando caes prisionero? Sí. ¿Terminás en manos de los ingleses? ¿Qué sentiste? Una sensación de alivio, por un lado, y por otro lado, una sensación de frustración. Como tener el ángel y el diablo, de un lado y del otro. Pero lo que yo más recuerdo, y lo he dicho 1000 veces, fue la sensación, como que me cayó la ficha cuando estoy por subir a los 2 días al buque inglés, al Canberra, en el que vuelvo, y prácticamente ahí me puse a llorar y juré volver a Malvinas, que volví en el 2012, y juré combatir a los británicos mientras Dios me diera luz, que es lo que estoy haciendo hoy, después de 40 años. Sí, hace 40 años que sigo en la guerra con muchísimos veteranos por ganar los corazones, porque cuando nosotros no estemos, alguien tiene que seguir con la bandera nuestra, porque recuperar Malvinas va a llevar generaciones, no años como pensamos en un momento, años o décadas, no, generaciones. ¿Qué pasó cuando bajaste del Canberra, llegaste al continente? Hay una historia que yo quiero que la escuchen que tiene que ver con un pañuelo. Sí. Contala. Cuando llegamos a Puerto Madryn, y esa es otra de las deudas que ya pagué, porque fui este año a Puerto Madryn a agradecer a todo el pueblo que nos esperaba. Puerto Madryn tenía 15.000 habitantes más o menos en aquella época. Esa noche nevó cuando llegamos nosotros. Creo que era un sábado previo al Día del Padre, o un viernes o un sábado. Y más de 10.000 personas había en lo que era en las afueras del pueblo de aquella época, que era hasta el muelle de Aluar. Y todo el mundo esperándonos, porque a nosotros nos bajaron escondidos. Claro. Pero la gente fue a esperarlo. Pero la gente fue a esperarlo, paró la caravana de camiones. Pueden ver en los videos el día que Madryn se quedó sin pan. Van a ver el barco y van a ver las caravanas de los soldados llegando. Eso está en YouTube. La gente le llevaba el pan a ustedes. Nos llevaba pan, comida, de todo. Y bueno, y a mí me tocó ir primero en un camión, después en un colectivo. Y había una mujer joven con un bebé en brazos que me pide el pañuelo. ¿A vos? Sí, ¿Soldado? desde la ventanilla. Y le digo por qué. Para mostrárselo a él cuando sea grande, que fue alguien que fue a pelear por él. Qué bueno. ¿Qué sentís cuando recordás ese momento? Y es una emoción muy profunda, porque eso lo tengo vívido, grabado. ¿Nunca más supiste de la mujer? No, inclusive me hicieron muchas entrevistas por televisión y todo más, porque conté la historia del pañuelo y buscaban si había alguna persona relacionada con eso, pero es muy difícil, después de casi 40 años. Argentino, casi imposible. ¿Qué sentís a 40 años? Y siento que un gran respaldo de la gente, de la población, mucho más en esta generación que en la anterior. Nosotros pasamos 10 años muy malos. Los primeros 10 años, como lo dice en la canción, duele más la indiferencia de la gente que la bala más voraz del enemigo, y eso es cierto.
Para nosotros los primeros 10 años que ni siquiera tuvimos ni por parte de la Fuerza Armada ni por parte del Estado y en democracia una revisión médica. Nada. Durante 10 años no hablemos de algún apoyo económico, laboral, nada. Ni siquiera nos llamaron para revisarnos a ver si estábamos físicamente bien. Salvo el que vino con heridas graves, que lo atendieron en el hospital militar. Pero mínimamente atención psicológica, y había muchísimos que lo necesitaron, y después del regreso que fue peor. Argentino, bueno, se nos termina el programa. Yo me quedaría hablando con vos. De hecho, lo hicimos una vez, estuvimos una hora conversando y después seguimos charlando. Para los que recién se enganchan con la entrevista, Argentino Foremni vive en Santo Tomé. Fue el argentino que vio, casi por casualidad, cómo estaban desembarcando los ingleses en Bahía Agradable, que dio el aviso, que generó el ataque argentino, que fue considerado el día negro para la flota, el día en donde sufrieron un ataque tan feroz como no sufrían desde la Segunda Guerra Mundial. El argentino que a los 19 años, y porque sabía inglés, le dieron un lanzamisiles para que le hiciera las instrucciones, y unos días antes de partir, sin decirle nada, lo incorporaron a un grupo de comandos, y ahí estaba. Y que no sabía tirarse en paracaídas y le dijeron, vas a tener que saltar, pibe. Gracias por estar acá y gracias por todo. No, gracias a ustedes por darme la posibilidad de seguir cumpliendo mi promesa, seguir combatiendo por los corazones. Argentino Foremni. Malvinas, la gesta.